Bienvenidos a un nuevo video de diseño para Todis. En esta oportunidad vamos a ver cómo funciona la inyección de dependencias. Y el ejemplo que vamos a ver es el de la lista de correo, donde vamos a modelar cuando una persona envía un post a la lista, el servidor lo procesa y lo redespacha a cada una de las otras personas que conforman el grupo. Ahora bien, ¿qué es la inyección de dependencias? En líneas generales, digamos que para resolver un requerimiento, un objeto a veces necesita la colaboración de otros. Esto no representa una novedad en sí mismo. Es decir, en materias iniciales de objetos seguramente tendrás que haber resuelto algún método complejo donde un objeto debe haber colaborado con otro. Así que seguramente en alguna de esas soluciones tuviste que haber utilizado estos tres roles en la inyección de dependencias. En particular tenemos al inyector que instancia por un lado un servicio y se lo pasa al cliente para que luego lo utilice en algún otro contexto. En particular vamos a meternos dentro del ejemplo. Tenemos una interfaz entrante que es la recepción de un post por parte de la lista de correo y su correspondiente delegación en todos los interesados al evento de recibir un post. En particular, hay uno que nos interesa para manejar el tema de la inyección de dependencias, que es el interesado que envía un mail cada vez que se recibe un post y se lo envía al resto de las personas que conforman el grupo de la lista de correo. Los otros dos no nos van a interesar, pero si querés conocer un poquito más en profundidad este ejemplo, podés ver el video de los observers. Entonces sí, volviendo al tema de los roles, tenemos que encontrar cuál es el inyector, cuál es el cliente y cuál es el servicio. En particular, quien va a instanciar el servicio, el inyector, es el test. En estos casos, así cada uno de los test que va a querer testear la recepción del post. Por otra parte, ¿quién es el cliente? El System Under Test, ¿no? Es decir, el SUT o la lista de correo en particular. Y por último tenemos dos tipos de servicios. Es decir, por un lado tenemos la dependencia de la lista de correo con el Mail Observer como uno de los interesados posibles, y por otra parte el Mail Observer necesita colaborar con el Mail Sender para delegarle el envío de mail. Repasemos el método principal de la lista de correo que tenemos aquí. Cuando recibimos un post, delegamos la validación en un strategy porque tenemos listas abiertas en la cual cualquiera puede mandar un post y restringidas donde solamente las personas que conforman la lista pueden hacer envíos de post. Y luego lo que hacemos es tener una lista de interesados y para cada uno de ellos lo que hacemos es enviarle la notificación de que hemos recibido un post. En particular, el Mail Observer funciona como un adapter, en el cual recibe un post y lo va a transformar en un mail para que el Mail Sender luego lo envíe. Ahora bien, para poder enviar el mail, de alguna manera el Mail Observer tiene que conocer al Mail Sender. Entonces aquí es donde, para inyectar la dependencia, el Mail Observer funciona como cliente en rojo, y en azul el service es el mail sender, que en particular para este ejemplo no tenemos una implementación concreta, porque no sabemos todavía si lo vamos a resolver mediante un framework u otro. Vamos a pasar a analizar las cuatro variantes para inyectar esta dependencia. La primera de ellas es Constructor Injection, que consiste básicamente en que el Mail Observer en su constructor acepte como referencia un Mail Sender. Esto permite que al instanciar el Mail Observer yo pueda configurarle cuál es el Mail Sender que tiene que utilizar, y eso permite que nuestro método que hace el envío del mail cuando se recibe un post funcione correctamente. Estamos en IntelliJ, donde hemos implementado la solución con Constructor Injection. En particular, lo que ocurre aquí es que la clase MailObserver tiene dentro de su constructor una referencia al mail sender, entre otras cosas, ¿no? ¿Qué va a pasar aquí? Bueno,
el test va a funcionar como inyector de la dependencia. Y se lo va a pasar al mail observer, que funciona como el cliente. Porque el mail observer es el que usa el servicio, que en este caso es el mail sender. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es, en la instanciación del mail observer, vamos a tener que pasarle un valor correspondiente. Por ejemplo, tenemos que pasarle una referencia al objeto mail sender moqueado que hemos trabajado aquí con Moquito. Agregamos entonces la dependencia del mail sender que va a apuntar a nuestro objeto de Moquito, mock-mail-sender, y vamos a agregar también como prefijo algo 2, que es lo que necesitan nuestros tests. Una vez que hacemos esto, podemos ir a la solapa run y ejecutar nuestros tests para verificar que todo está funcionando normalmente. Vamos a analizar un poquito más este test para entender su naturaleza y por qué es necesario este video de inyección de dependencias, para explicar un poquito algunas cuestiones. Si nosotros analizamos este test, podemos ver que se envía el mensaje recibir post a un objeto lista y colabora un post para lograr ese objetivo. Ahora bien, el test no funciona ni sobre la lista ni sobre el post, sino sobre un objeto moqueado que entra dentro de una inyección de dependencias bastante más intrincada. Es decir, lo que nosotros estamos haciendo acá es, estamos verificando que se envió exactamente un solo mail a las dos personas que no son quien envió originalmente el post, y eso lo estamos haciendo sobre una dependencia que está 3 niveles abajo de la lista de correo. Es decir, la lista tiene una serie de interesados, en particular un mail observer, que a su vez tiene una dependencia contra este mail sender que está resuelto por Moquito. Entonces, acá es donde es necesario contar un poquito cómo funciona la inyección de dependencias y cómo podemos ayudarnos con diferentes técnicas para lograr esa inyección de dependencia en los tests. La segunda variante que vamos a ver es la de Setter Injection, que es una técnica que vos seguramente estuviste utilizando sin darte cuenta y que ahora la vamos a poner sobre el tapete. Muy bien, estamos aquí nuevamente en IntelliJ y lo que vamos a hacer entonces es inyectar las dependencias a partir de invocar a los setters. Es decir, lo que necesitamos hacer aquí es definir dos variables que antes se pasaban como referencias en el constructor. Una es mail sender, la otra va a ser el prefijo. No podemos definirla como val a menos que la inicialicemos aquí, ¿no? Pero como nosotros queremos tener la posibilidad de inyectarlo en cualquier momento, vamos a trabajarlo como var. La segunda cosa que tenemos que hacer es, bueno, definir si vamos a querer aceptar guardar una referencia nula, algo que nosotros no recomendamos, ¿no? Pero podríamos eventualmente definirlo de esta manera, ¿no? O sea, el mail sender y el prefijo podrían ser referencias en null. Eso trae consecuencias bastante negativas, porque por ejemplo cuando enviamos el mail, esto podría romperse, ¿no? Entonces lo que nos está pidiendo es que eventualmente coloquemos el operador que, digamos, esto funciona como un cortocircuito, es decir, si mail sender es nulo, este mensaje nunca se envía. Con lo cual los mails no estarían llegando, ¿no? Como que empiezan a pasar cosas bastante malas, simplemente porque estamos permitiendo trabajar con valores nulos, que es algo que no recomendamos. Muy bien, entonces vamos a eliminar la posibilidad de que tanto mail sender como prefijo tengan referencias sin inicializar. Y para dar opción a que luego de instanciar un mail observer podamos setearle las dependencias, vamos a agregar el prefijo o la propiedad late init. Por otra parte,
removemos el signo de pregunta antes de mail sender, porque lo que queremos es que si no inicializamos correctamente el mail sender, esto debería tirar error. Ahora sí, ¿qué debemos cambiar del lado del test? El inyector debe modificar la forma en que le pasan las dependencias. Ya no tenemos más en el constructor el mail sender ni el prefijo. Y fíjense que por otra parte, si yo instancio mail observer de esta manera, todo parece funcionar bien. No obstante, si yo ejecuto los tests, voy a recibir dos errores. Bueno, primero porque me olvidé de quitar, en el caso del test de envío abierto, también me olvidé de corregirlo. Pero ahora que ya tenemos disponible los tests y que nuestro proyecto compila, cuando ejecutamos los tests, ahora sí, el test de envío restringido falla. ¿Y por qué falla? Porque la propiedad mail sender no fue inicializado, y donde falla justamente es en realidad, bueno, al enviarse un mail, y no solo al enviarse un mail, sino que después, bueno, se ejecuta código interno del compilador de Kotlin, que lo que hace es, bueno, es verificar que mail sender tenga una referencia válida, y en caso contrario disparar una excepción, ¿sí? Es decir, la contra que tiene esta variante la estamos viendo a partir del test que se está rompiendo. Bien. Por otra parte, ¿qué es lo que queremos hacer aquí al agregar el post observer? Bueno, en principio podríamos crear una variable mail observer e inicializarla de esta manera, ¿no? Y después, bueno, aprovechar que tenemos, yo me tenía copiado el código del constructor, y hacer esto, ¿no? Capturo una referencia al mail observer y luego le paso el mock mail sender y el algo2, ¿no? como string a los setters mail sender y prefijo, ¿no? Recordemos que estos son setters implícitos que genera Kotlin. No estamos pegándole directamente al atributo. Otra variante que se las quiero contar aquí es, bueno, en lugar de trabajar con una variable y repetir mail observer tanto, mail observer tal otra cosa, podemos utilizar el mensaje apply, que nos provee este contexto entre las llaves, donde a partir de aquí this pasa a ser el objeto mail observer. Es decir, yo no necesito repetir mail observer, directamente puedo enviar tanto mail sender igual a mock mail sender como prefijo, y eso me permite construir en una sola línea un objeto mail server correctamente construido, ¿no? O sea, es una ventaja que tiene, primero, de ser menos verboso, y por otra parte de volver atómica la construcción de nuestro objeto y que quede correctamente inicializado. Esto mismo lo vamos a hacer para el test del envío abierto, que acá me voy a llevar los valores que necesito tener para que este test no se rompa. Y ahora sí podemos ejecutar nuevamente los tests, o el test, parece que es uno solo, el test de envío restringido, que ahora sí está pasando correctamente, ¿sí? Son dos tests, solamente que uno había pasado satisfactoriamente y me había olvidado de mirarlo porque lo tenía filtradito, ¿sí? Pasemos ahora a la variante número 3, que consiste en implementar un singleton para el mail sender. Es decir, la clase mail observer ya no recibe la dependencia ni como parámetro del constructor, ni tampoco como una referencia que se puede setear. Entonces, la consecuencia directa es que cuando yo implemento el método post enviado, lo que tengo es una referencia global a una implementación que podría ser, por ejemplo, un stub mail sender, que es definido en Kotlin como un object. En Java o cualquier otro lenguaje tendría que tener una
cierta característica, el singleton, como definir una clase con un constructor privado y ofrecer un método estático o de clase, depende de qué implementación tengas, un método getInstance que te devuelva justamente la instancia que vos querés, ¿no? Ese objeto que vos querés. Vamos a implementar entonces el singleton, para lo cual eliminamos la dependencia al mail server aquí, ¿sí? Control Y, y se fue la línea. Ahora en el método post-enviado estamos cambiando la referencia de mail sender a start mail sender, ¿sí? Entonces debemos crear un object start mail sender que va a implementar la interfaz mail sender. Alt enter sobre la clase y nos ofrece para implementar el método sendMail, que por ahora lo vamos a dejar vacío. Como consecuencia de este cambio, vemos que estamos hardcodeando a qué objeto le estamos pegando. Eso reduce la necesidad de inyectar dependencias, pero por otro lado va a traer como efecto colateral que ya no podemos asignar otro mail sender más que el que estamos definiendo aquí en el método post enviado. ¿Qué pasa si nosotros comentamos la línea del mail sender tanto en el test de envío restringido como en el test de envío abierto? Lo primero que pasa es que compila y podemos sentirnos tentados a tratar de ejecutar los tests. Pero veamos de antemano cuál es el problema con el que nos vamos a encontrar. Estamos enviando un post a la lista y estamos pidiendo que se mande un mail utilizando como objeto el mail sender moqueado por nuestro framework de Mojito o Mock en este caso. Eso trae como consecuencia de que el test falla. ¿Por qué? Porque ya no estamos usando más este mail sender, porque no lo podemos inyectar como dependencia dentro de nuestro test. Por lo tanto, lo que nos va a decir es: estaba esperando que se enviara un mensaje al mail sender, el mensaje sendMail, pero nunca se llamó. Entonces, la primera cosa que pasa es que el singleton, como toda referencia global, nos ata a trabajar con esa referencia y cualquiera lo puede conocer, con lo cual se introduce también un segundo efecto colateral que vamos a ver ahora, donde nos vamos a cambiar de branch para mostrártelo mejor. Muy bien, estamos en el branch de los singletons, ¿sí? Vemos que el método post enviado es exactamente igual al que implementamos recién, pero hay una pequeña diferencia. Si nosotros nos movemos hacia el start mail sender, en lugar de una implementación vacía, lo que hacemos aquí es guardar cada mail enviado en una lista de mails. Entonces, un test posible que podríamos implementar es: en el test abierto, un usuario envía un post y queremos verificar que dentro del start mail sender hay un mail enviado luego de enviar el mensaje de recibir post a la lista de correo. Ejecutemos entonces este test para ver si funciona y vemos que funciona perfectamente. Si vemos aquí un poquito en detalle, vemos que el primer test no trabaja con el start mail sender como lo hacía el segundo, que fue el que ejecutamos, sino que este lo que hace es construir un usuario y un post y hacer que la lista reciba el post de esta persona que acabamos de crear. Pero la verificación se hace mediante un test de expectativa de un mock mail sender, es decir, no es un start mail sender, que es el objeto que nosotros estamos usando dentro de la solución del post observer. Con lo cual, fíjense que tuvimos que comentar la inyección de la dependencia dentro del test. Entonces, si nosotros ejecutamos el test, cosa que vamos a hacer, y ejecutamos no solamente el primer test, sino también el segundo, vamos a ver con
bastante sorpresa que ahora fallan dos tests, ¿no? Pero si nosotros lo ejecutamos al segundo test en forma individual, el test pasa. Van a ver qué pasa. ¿Sí? Ahí vemos. El test pasa. Ahora si ejecutamos dos tests, los dos tests del test de envío abierto, ¿no? De esta clase, no solamente falla el primer test, algo esperable porque está trabajando sobre un mock mail sender, sino que también falla el segundo, que antes funcionaba perfectamente. Y es que el singleton, como toda referencia global, también introduce un efecto colateral que es difícil de subsanar. Es decir, difícil de subsanar, ¿por qué? Porque el objeto stub mail sender no se vuelve a recrear en cada uno de los tests. Entonces, cualquier efecto que producimos en un test sobrevive al test posterior, que es algo que nosotros no queremos y corta la unitariedad de los tests. Es decir, ¿dónde es que hace que esté rompiendo el segundo test? Porque lo que nosotros hacemos aquí es, en lista, decirle que reciba un post. Esto, con control B lo vamos a buscar. Vemos que lo que hace es notificar a todos los interesados en que se recibió un post, entre los cuales está el mail observer, y eso hace que le envíe el mensaje send mail al stub mail sender. Cuando recibe el mensaje send mail, lo que hace es, por supuesto, agregarlo a la lista. Entonces, eso inserta dentro de la lista de mails enviados en stub mail sender dentro del primer test. Para el segundo test, ¿qué es lo que sucede? No hay un reseteo del objeto stub mail sender, por lo cual la segunda vez que recibo un mail, que es a partir de acá, ¿no? Con el mismo envío de mensajes que hay, lo que hace es agregar un segundo mail enviado, el mail enviado a la lista de mails enviados de la colección de stub mail sender. Por lo cual, cuando estamos buscando que haya un solo mail enviado, en realidad lo que tenemos es dos mails enviados, ¿no? Y el segundo test falla también. Esto es algo que ocurre con frecuencia cuando hacemos testeo unitario sobre objetos globales. Y una forma de resolver ese problema es reseteando el estado del objeto global después de la ejecución de cada uno de los tests. En este caso, como nosotros utilizamos CoTest y it representa un spec, un test unitario, tenemos la posibilidad de hacer eso a partir de esta función afterspec, que permite pasarle como parámetro una porción de código a ejecutar y lo va a hacer después de cada uno de estos it. Entonces lo que vamos a hacer aquí es decirle al objeto stub mail sender que se resetee. Si vemos la implementación del método reset, que está acá arriba, lo que hacemos es eliminar la lista de mails enviados, y esto lo que va a permitir es que después de la ejecución de este test haya fallado o haya sido satisfactoria su ejecución. Vamos a pasar a eliminar la lista de mails enviados y a pasar al siguiente test. Ahora sí podemos ejecutar todos los tests de envío abierto, y si bien no vamos a poder solucionar el primer test porque seguimos teniendo el mismo problema, ¿no? del envío hardcodeado al stub mail sender, el segundo test ahora sí está pasando. Algunas conclusiones de la solución que recién presentamos. El singleton propone resolver la inyección de dependencias eliminándola. Como consecuencia, lo que hemos tenido que hacer es, dentro de la clase MailObserver, es apuntar a una referencia concreta de mail sender, que en este caso era un stub, que originalmente no hacía nada, después guardaba los mails enviados en una lista interna. Podríamos haber resuelto la implementación que envía los mails, con lo cual cada vez que corríamos los tests iban a empezar a llegar mails a diestra y siniestra. Eso, en definitiva, es un problema porque la inyección de dependencias permite parametrizar, en el caso de ser necesario, las dependencias que van
para los tests y para el código productivo. Y por otra parte, el singleton trabaja con un estado global. Es decir, al ser una referencia global, cualquiera puede accederlo, y ese cualquiera es algo negativo. Por ejemplo, cualquiera puede ser el test anterior, que lo deje en un estado inconsistente para ejecutar el siguiente test. Por lo tanto, tenemos que, como agregado, resetear el estado cada vez que corren los tests, y eso es algo que pagamos por el uso de nuestro singleton que tan cómodo parecía. Y la cuarta solución que vamos a presentar no es menos polémica que la anterior. El service locator consiste en tener un objeto singleton que guarda referencias globales para que otros objetos clientes la utilicen. En el caso puntual de una aplicación de la lista de correo, el service locator va a guardar una referencia al mail sender, que tendrá cualquiera de las implementaciones que nosotros necesitemos, y a su vez el mail observer va a pedirle a ese service locator que le dé la referencia del mail sender que tiene guardada. Mediante este acceso indirecto, lo que logramos es resolver la inyección de dependencias trabajando con un objeto que hace de intermediario. Vamos a ver la implementación para que se vea mejor. Bien, vamos entonces a implementar nuestro service locator, para lo cual definimos un object service locator que va a tener una referencia que llamamos mail sender. Tiene que ser var para que podamos cambiarla, y vamos a apuntar por defecto a esta mail sender. Podríamos definirla sino con let init y dejar que cada uno de los tests lo inyecte, pero esto nos ahorra tiempo y código de hacerlo en cada una de las implementaciones, y evita que se rompa el test solamente porque falta inicializar la propiedad. Ahora que tenemos el service locator, falta que lo use el mail observer que está aquí. Eso necesita que reemplacemos esta referencia hardcodeada por una referencia indirecta. Es decir, si bien estamos hablando con el service locator que aparece hardcodeado, le estamos pidiendo al service locator el mail sender que sí es parametrizable. Bien, entonces ya tenemos al cliente hablándole al servicio. Lo que falta es que el test lo inyecte. Para lo cual, primera cosa que tenemos que hacer, acá tenemos un mock mail sender, tendríamos que usarlo. Entonces vamos a agregar un nivel de indirección. Entonces eso se va a ver raro, ¿no? Se va a ver raro en este sentido. No se lo voy a agregar al mail observer, sino que lo que voy a hacer es asignárselo al service locator, ¿no? Es decir, el mail sender del service locator va a apuntar al mock mail sender que acabamos de crear aquí. Bien, y una cosa que nos quedó mal, ¿no? Es el mail sender toma por defecto el tipo stub mail sender, pero queremos que no sea así, sino que trabaje con la interfaz mail sender, que es más general. Esto no trae cambios dentro del mail observer, pero sí permite que compile el test. Bien, esta es la definición de nuestro describe. Esta la podríamos llevar también aquí al test de envío restringido, donde aquí teníamos el mismo problema, ¿no? La referencia al mail observer que estaba comentada porque no la podíamos utilizar. Y bueno, de hecho esto podríamos guardarlo acá para que se vea más la referencia. Es decir, estamos utilizando aquí el mock mail sender nuevamente, aunque bien es difícil de ver esa relación, ¿no? Es decir, acá estoy definiendo un mock mail sender, se lo estoy asignando a un service locator y nada me hace ver dentro de los tests que puedo hablar
con el mock mail sender y setear esa expectativa de que reciba un mensaje send mail con estas características, ¿no? O sea, antes era difícil de verlo, ahora es todavía más difícil porque hay un intermediario más dentro de esta cadena de inyección de dependencias. Falta arreglar una dependencia más, que es esta, porque aquí estamos hablando directamente contra el stub mail sender, para lo cual lo que tenemos que hacer aquí es decirle al service locator que no utilice el mail sender moqueado, sino que trabaje con el mail sender estabiado, ¿sí? con esta implementación que guarda los mails enviados. Ello trae aparejado otro tema que ya hemos visto respecto a el estado global de los objetos. Lo que ocurre después de haber seteado el mail sender como stub mail sender aquí es que si hay algún test posterior, eso va a producir que no podamos trabajar con otro mail sender que no sea este, ¿no? El stub mail sender, porque este test lo está asignando. Algo que podemos hacer para mitigar ese problema de la globalidad de los singletons es guardarnos el mail sender anterior del service locator y volverlo a asignar una vez que ejecuten los tests, ¿no? Que es algo nuevamente que muestra que el singleton atenta contra la unitariedad de los tests y complica un montón cualquier intento nuestro por preservar la independencia de cada una de las especificaciones de los tests. Entonces aquí sí podemos hacer, cuando termine de ejecutar, que service locator mail sender pase a ser el mail sender anterior. ¿Sí? De esta manera preservamos el estado de lo que habíamos definido dentro de esta batería de test. Ejecutamos los tests de envío abierto y con un poquito de suerte esto compila. ¿Sí? El tiempo es tirano también en YouTube, así que espero que esto termine pronto. Lo ha hecho y pasan a los dos tests, ¿sí? De todas maneras, vamos a pasar a sacar nuestras conclusiones respecto a esta cuarta opción y vamos a ver que no van a ser muy alentadoras. El service locator agrega un grado de indirección, con lo cual lo primero que tenemos que decir es que la solución tiende a ser más compleja. La segunda cosa que hemos visto es que el service locator sea un singleton solo empeora las cosas respecto a accesos globales, estados que debemos resetear luego de cada uno de los tests, y el acceso concurrente puede causar también problemas respecto a estados que se cambian inadvertidamente. Por otra parte, si hablamos de los principios SOLID, una de las cosas que hace que el service locator sea considerado un anti-pattern es que me ata a una interfaz de objetos que no estoy usando. Es decir, si yo tengo objetos config 1, config 2 de tipo config X y config Z respectivamente, bueno, esas interfaces pasan a estar acopladas a las implementaciones del mail observer, por ejemplo. ¿Por qué pasa eso? Porque nosotros trabajamos con el service locator y en particular lo utilizamos para recuperar el mail sender, pero viene a cambio de toda la serie de atributos que va a contener ese service locator, porque ese objeto, que digámoslo tiene muy baja cohesión porque hace muchas cosas, termina resultando una bolsa de gatos donde vamos guardando cada una de las cositas sueltas que estemos necesitando. Por otra parte, la mantenibilidad, es decir, la necesidad de mantener el service locator lo vuelve complejo, porque de nuevo seguramente estará intersectando funcionalidades bastante diferentes. Más allá de que sí, como contrapartida, es cómodo porque es muy fácil de utilizar. Simplemente
accedemos mediante el Service Locator antes de ejecutar un test y le cambiamos la referencia. Esa referencia sabemos que se va a utilizar, pero hay que encontrar dentro de toda la cadena de mensajes el envío a la dependencia que nosotros queremos y estar seguros de que después no estamos dejando inconsistente el estado de nuestro sistema, ¿no? Como hemos visto en el test aquí. Es decir, cuando nosotros ejecutamos este test, estamos cambiando globalmente lo que ocurre en nuestra aplicación. Así que bueno, hay que tener cuidado con eso. Hay algunas otras cuestiones que también lo vuelven incómodo. Te vamos a dejar acá el link para que veas el artículo de por qué el Service Locator no es una gran idea para implementar, pero al menos sí nos parece importante dentro del video de inyección de dependencias contártelo. Y así llegamos al final de un nuevo video en el cual hemos visto cómo funciona la inyección de dependencias. Espero que te haya gustado y nos vemos próximamente.